Hola, yo soy Luisa y este es el tercer clip del taller Mujeres Artistas, Presencia, Vida y Obra. Hoy veremos a Hilma af Klint, pionera y madre del arte abstracto. Si usted es fan de Kandinsky o de Mondrian, seguramente sabe o ha escuchado que son ellos los grandes pioneros de este arte. Bueno, pues estoy casi segura que después de este clip esa opinión va a cambiar o se va a complementar. Pero antes quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cultura San Luis Potosí, en Instagram como San Luis Cultura y en Twitter como Cultura San Luis P. Tenemos que hablar de algunos temas de los que es casi seguro que todos hemos escuchado, como el espiritismo, la teosofía, la mística, los médiums. Recordemos que en ese periodo se descubrieron cosas como los rayos X y las ondas electromagnéticas. Ambos descubrimientos demostraban la posibilidad de revelar otros mundos, la existencia de otros mundos. Para las sociedades de la época era complicado aceptar que sus sentidos no percibían todo lo que existía. Y esto también ayudó a que comenzáramos a tener creencias muy fuertes en ciertas prácticas. Un medium o un espiritista era una persona que no importaba cuál era su género, su edad o inclusive a qué clase social pertenecía, tenía ciertas habilidades que le permitían acceder a realidades que no eran ordinarias, para después poder comunicarlas a esta realidad. ¿Cómo le hacían para comunicar ese tipo de mensajes? Bueno, pues a través de la escritura automática, a través del trance y otros ejercicios. Hilma af Klint nació en Solna, un municipio de Estocolmo, en Suecia, el 26 de octubre de 1862. A sus 18 años perdió a su hermana menor gracias a una fuerte gripe. Y fue esto lo que la orilló a tratar de comunicarse con ella en el mundo de lo espiritual. A sus 20 años comenzó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes. Esta academia puso a disposición un departamento y un estudio para ella en lo que sería el centro artístico más importante de Estocolmo. Esto debido a su gran desarrollo académico. ¿Por qué digo esto? Porque en la época no era común que se le permitiera a las mujeres estudiar en las academias de Bellas Artes, pero esta academia era la excepción. Sin embargo, se seguía pensando que si las mujeres estudiaban Bellas Artes era para mero entretenimiento. Su único deber al desarrollar estas habilidades era copiar el exterior o copiar las obras de sus compañeros hombres. A partir de ahí, Hilma af Klint se hizo una paisajista de renombre y una retratista, esto en la vida artística pública. Sin embargo, en el ámbito privado, se acercó a diferentes grupos que compartían con ella intereses como la teosofía y otras prácticas. Tanto fue su interés que se unió a la Sociedad Teosófica y fue ahí cuando comenzó a investigar las ideas sobre colores y formas hasta llegar a lo que hoy conocemos como arte abstracto. En 1896 se unió a otras 4 mujeres artistas para formar un grupo espiritualista que se hacía llamar The Femme, por su traducción, las 5. Generalmente se reunían los viernes para sesiones de meditación y espiritismo, durante las cuales practicaban ejercicios como la escritura automática. Y bueno, también es ahí cuando ella afirma que comienza a ser parte de los mensajes que le mandaba un espíritu. A partir de ese momento y de ingresar en la Escuela de Bellas Artes, Hilma af Klint trabaja de forma serial. Otra de las grandes características es que sus cuadros o sus pinturas son cuadros de gran formato. Su tema unificador, es decir, el tema que unificaba a todas estas series, fue el deseo de revelar lo que permanece invisible al mundo natural. Una de las series que la colocan indudablemente como pionera y madre del arte abstracto es la serie titulada Los cuadros para el templo, que comenzó en 1906 y terminó hasta 1915. Este ciclo está compuesto nada más ni nada menos que por cerca de 193 obras, todas de gran formato. Los temas que le interesaban abordar en este ciclo o en esta sesión, como en otros,
pero sobre todo en este en particular, eran el origen del mundo, qué hay más allá de las esferas de la conciencia, las etapas del crecimiento humano, la dualidad, ya sea entre la materia y lo espiritual, lo femenino, lo masculino, el cosmos, el microcosmos, en fin. En 1906, cuando comienza a crear esta sesión, es cuando se origina lo que hoy conocemos, o se dan los primeros atisbos de lo que hoy llamamos como arte abstracto. Hago mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Bueno, porque si después les da curiosidad, pueden checar más o menos en qué etapa de la historia gente como Kandinsky o Mondrian comenzaron a crear su obra. En 1908, cuando estaba en su proceso creativo de los cuadros del templo, conoció a Rudolf Steiner. Rudolf Steiner era un miembro destacado de la Sociedad Teosófica y fundador de la antroposofía. Rudolf Steiner fue uno de los afortunados que tuvo acceso a ver la obra oculta que hacía Hilma af Klint. Recuerden que Hilma af Klint comenzó a vender obras de paisajes y de retratos pues para poder vivir del arte, pero tenía esta otra parte que no le mostraba a todo el mundo. Steiner, al ver su obra, le recomendó que no la mostrara, que se esperara algunos años para sacarla a la luz. Hilma af Klint no siguió su consejo del todo. Sin embargo, sí dejó en su testamento la indicación de que su obra abstracta se resguardara y se expusiera hasta 20 años después de su muerte. Al dejar esto en el testamento, aseguraba que su obra no iba a salir a la luz. Pero, obviamente, como suele suceder, el familiar encargado de llevar a cabo esta orden se olvidó por completo de esas cajas y de esa obra. Así es que no solamente pasaron 20 años, sino 40 años, cuando los dueños del almacén le hablan al sobrino de Hilma af Klint y le dicen: oye, pues es que ya no podemos estar reteniendo estas cajas aquí, por favor ya ven por ellas. El sobrino acude por las cajas y es así como lleva al Museo de Arte Moderno de Estocolmo por primera vez estas obras de Hilma af Klint. Una de las preguntas que nos hacemos en este momento es ¿por qué? ¿Por qué Hilma af Klint decidió dar esta orden de que su obra no saliera a la luz hasta 20 años después? Bueno, dicen que ella afirmó en algún momento que era probable que las personas no estuvieran preparadas. También dicen que fue la influencia de Steiner, un poco, el que la hizo tomar esta decisión. En total, Hilma af Klint realizó más de 1000 trabajos entre pinturas y obra de papel. En vida, por supuesto, expuso su obra temprana y figurativa. Sin embargo, nunca expuso su obra abstracta. Una vez que esta obra sale a la luz, comienza a exponerse en museos muy importantes por toda Europa y, por supuesto, en Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, en el 2019 su obra estuvo expuesta en el Museo de Guggenheim, en Nueva York. Otra de las causas o de las razones por las que se piensa que Steiner le aconsejó a Hilma af Klint que no mostrara todavía su obra era quizá porque al final le pesaba un poco, bueno, esto es solo una especulación, el hecho de que Hilma af Klint fuera una mujer que se estaba saliendo de estos temas como los paisajes y los retratos. Hay varios datos interesantes acerca de Hilma af Klint. Por ejemplo, que ella dice, o que ella afirma, porque deja muchos diarios y muchos cuadernos de anotaciones de este proceso creativo, y ella afirma en estos cuadernos que jamás hizo un solo boceto para realizar sus obras, no cambiaba ninguna pincelada. También admite que todos estos cuadros los hizo por influencia de los espíritus con los que tenía contacto bajo ciertos estados de conciencia. Hay centenares de escritos y más de 15,000 anotaciones de su proceso creativo. Hilma af Klint murió en el año de 1944 en un accidente automovilístico. El mismo año que murió Kandinsky, que murió Munch y que murió Mondrian. Sin embargo, a ella no se le conmemora con eventos su aniversario luctuoso. Hay que destacar también que el periodo en que la obra abstracta de Hilma af Klint fue de más de 40 años. En esos 40 años, la historia del arte puso o menciona oficialmente en los libros y en otras fuentes a Kandinsky y a Mondrian, entre otros, como padres y grandes pioneros del arte abstracto.
por lo que Hilma af Klint no aparece en estas fuentes. Sería bueno reescribir la historia del arte y tomarla en cuenta como una pionera y, por qué no, como la madre del arte abstracto. Hasta aquí llegamos con esta gran artista. No pueden dejar de buscar su obra, en la cual nos deja muy en claro que sí es necesario reescribir varios capítulos de la historia del arte. En la recomendación de hoy vamos a ver este libro que se llama Mujeres Artistas, de la escritora Flavia Frigeri. Se los recomiendo mucho, es una recopilación que va de algunos datos importantes sobre mujeres artistas desde el siglo XVI hasta nuestra época.